Pues a ver, que hay un montón de gente. No me gusta no pregunta nada, así que nada, pues vamos hablando y tal. Claro. Oye, primero, Que darte la enhorabuena por estas charlas, que sabes que yo soy fan y sí, ya me dijiste aprovecho mis que. viajes en coche para ponerme cualquiera así que me meto en tu Instagram y de repente digo, hostia, si ha entrevistado a este o ha charlado con este y me lo pongo en el coche ahí tipo podcast, ¿no? Entonces, bueno, darte la enhorabuena por estos raticos y Qué las guay, gracias hombre, por pues invitarme a esta, claro. es un honor eso, que guay. No, simplemente pues yo le pregunto a gente si le apetece, gente que me apetece a mí de entrevistar o hablar con ellos, y la mayoría me dicen que sí, y ya está, y hablamos de, o sea, no tengo preguntas preparadas, no tengo nada preparado, vamos, como suele ser la gente bastante interesante, no necesito preparar nada. Les pregunto cualquier cosa y enseguida vamos hilando ahí Bueno, movidas y ya está. yo espero estar a la altura, que he visto algunas charlas que la verdad que molan mucho porque te hace conocer más a la gente, a gente que admiras, gente que conoces del mundillo y sobre Claro, todo que de repente pues preguntas cosas que todos preguntaríamos, ¿no? Pero tú tienes la ocasión de ir ahí un poquito más lejos. Entonces, nada, claro, claro, claro. ¿de qué Pues hablamos? muy bien, pues de qué hablamos, que no sabía, o sea, he mirado alguna página tuya, he mirado tu página, por ejemplo, y no, de repente veo, o sea, nací en Alcañiz, ¿no? Eso no tenía yo ese dato. Sí, a ver, nací Por- en Alcañiz porque mi pueblo está igual de cerca de Alcañiz que de Zaragoza, a media hora. Y mis hermanos Ajá, y yo nacimos en Alcañiz porque mi madre conocía al ginecólogo, eran amigos y tenía más confianza. Eso es lo único. vale, vale. A Pero, los 3 días ya estaba en provincia de Zaragoza. Pero bueno, porque, ¿qué pueblo es? ¿En qué pueblo vivíais? en Pina de Ebro. Ah, en Pina. O Sí, sea, Pina está tan cerca de Alcañiz como de Zaragoza, ¿sí? sí, a media horita, no está más. Ah, Y, mira. y bueno, el tener ahí que ir a Alcañiz siempre de pequeños nos han llevado a la ruta del tambor. Y mi padre era como, chicos, vamos a vuestra tierra, ¿no? A la tierra de mi hermano y de la mía, ¿no? Y un poco ese rollo de tal. Y bueno, yo creo que ese es mi primer contacto con el mundo del tambor, ¿no? Todas las Semanas Santas y todo lo que se vive en el Bajo Aragón, que la verdad que se ha hecho Sí, muy potente y muy popular. Y todo el mundo sí, toca el sí, desde tambor y luego. además muy bien, ¿eh? No sé si sabes que los tambores los estudian en primaria y todo eso. Tienen una asignatura que es tocar el Ajá, tambor. Y qué de hecho bueno. hay un concurso en IJAR que, que se presentan primero no, segundo de primaria, cuarto de primaria, y salen y no te imaginas cómo tocan el tambor. Es una cosa Ah, qué guay. que ahí se ha llevado de padres a hijos y abuelos y tocan todos juntos y bueno, y eso es muy atractivo. Yo cuando era pequeño íbamos ahí y veías tocar toda la familia y pueblos que son muy pequeñitos y que en Semana Santa se llenan de gente, bueno, se multiplican y sale gente por todos lados tocando el tambor, ¿no? Es una cosa que a mí me llamaba mucho la atención y yo creo que es el, el inicio, bueno, la pasión por todo esto, ¿no? Lo- Ya. Porque en tu familia alguien más era músico. ¿Tu padre tocaba sí, algo? la familia de mi abuelo materno eran todos músicos, eran 7 hermanos Uy, y era la banda del pueblo. Entonces, en todas reuniones familiares siempre había música. Siempre ah, había, bueno, música. Ellos eran la banda que hacían eh, las procesiones, el café concierto, el baile, los toros, en el pueblo, en los pueblos de al en el lado. pueblo, sí. Y bueno, y esa pasión se vivía. Yo lo recuerdo un poco, el ¿Tú tocaste en la banda entonces en el pueblo? no, no No. porque yo recuerdo en las reuniones familiares que se sacaban a los instrumentos y que era una fiesta, pero yo nunca conocí la banda de mi abuelo y todos mis tíos. Era una cosa que había sido antes, tal, se había deshecho. Hay fotos y alguna grabación en casete, imagínate, ¿no? Casete. Y, y eso, y luego la banda se hizo más tarde, pero yo ya no vivía en el pueblo. ¿Y cómo arrancas tú? ¿Con quién empiezas a estudiar? Entonces, ¿ahí en el pueblo con alguien o vas a Zaragoza? No,
yo estudiaba en un colegio, hice GB en un colegio que había internado y los viernes había una monja que, bueno, si iban los internos iban a Zaragoza y había una monja que era la que hacía música y nos llevaba a 4 o 5 al conservatorio. Ya. Esto con 8 o 9 años. A los que nos gustaba la música, esta nos llevaba al conservatorio y luego nos traía al pueblo con el autobús. ¿Al Y Conservatorio de Zaragoza? sí, ¿Al de la calle? ¿A cuál? no, ¿Al de San Miguel? a Santa María, a A uno, JR, sí, JR Santa María, sí, exacto, sí. sí. Y que ahí empecé tocando saxofón. Sí, eso sí Porque lo sé. no había percusión y había un saxofón en casa. Pues hijo, toca saxofón. Y toqué saxofón hasta que pude hacer percusión y hubo unos años ahí que era muy difícil mantener los dos instrumentos porque requerían mucho estudio y me decanté más por la percusión. Aún así, a mí me gustaba la batería realmente. Y en percusión en 5 Ah, años nunca vi una batería. Veía el xilófono, vibráfono, los timbales cromáticos, pero yo sí, no veía la batería. Siempre es, estaba desmontada, ¿no? en percusión en el conservatorio no se ve batería, creo, incluso en superior. Creo que no, todavía. Bueno, o sea, Esto, está muy bien la percusión, o sea, está muy bien que lo de mantener la percusión sinfónica, eso es pero lo la batería, un instrumento tan popular como la batería, que pertenece a la familia de percusión, pues hombre, molaría que se viese por lo menos un año, ¿no? Que le den una pasada. Sí, sí, yo no estoy muy metido en eso, no sé cómo si se actualiza o no. Sí, creo que bueno, que tienes que hacer la especialidad de jazz o algo para ver una batería. Yo es que la veía, pero siempre desmontada, ¿no? Estaba ahí el bombo, los timbales por otro lado, y decía, joder, que toca la batería. Y empecé a hacer clases particulares con Tony García, que Con Tony García. una institución en Zaragoza, yo creo que todas baterías de 2 o 3 décadas hemos pasado por ahí. Sí. Y bueno, y él realmente fue mi formación. Ah. ¿Cómo llegas a a Tony García? O sea, ¿cómo? Porque tampoco habría muchos profesores de batería entonces en Zaragoza, Había dos, imagino. había dos. Está Fan 2, Tony García, Y pues, Carlos pues Susan. llegué a Tony García por una tienda de música que llamaron mis padres. Oye, ¿un profesor de batería? Sí, pues tenemos todos los teléfonos. Y empecé a dar clases con Tony García. Así era la cosa. En aquella época no había redes sociales ni nada. Claro, Estamos hablando de hace pues 35 años. claro, fíjate. Lo que sí que valoro mucho que en aquella época hubiera una persona como Tony García en Zaragoza, que tenía una metodología que pagábamos una pasta de unos métodos que venían, unos de Francia y otros del Drummer Collective y no sé qué, eh, Ajá. que él tenía información y a mí me enseñó a leer, a transcribir y a estudiar la base del instrumento, ¿no? A tener una buena base. Tony, su manera de enseñar a todos los que pasamos por allí nos dio una base de la hostia para cada uno que la desarrolle en, El pero estilo, esa que creo que fue metodología. un lujo, fue una suerte tener una persona como Tony en aquella época donde no había información, donde había un método que ya no lo tengo por ahí, el método de Elias Hill para tocar la batería Sí. y no había nada más, ¿sabes? Entonces, que hubiera métodos que hoy por hoy se han quedado como los pilares del estudio del instrumento, métodos como stick control, el syncopation o, o el Gary Chester, que es de independencia, unos métodos que se han quedado como la base del estudio del instrumento. Y eso yo tuve la suerte de hace 35 años tener esos métodos y trabajarlos, ¿no? ¿Y cómo conseguía esa información? O sea, ¿de dónde? Pues Tony Claro, estaba en no lo sabes. contacto, yo no lo sé, él venía a Madrid, no sé qué, era una persona muy viva, había estado viviendo en Madrid y tal, pero me acuerdo que los pagábamos íbamos a comprarlos a Anita, bueno, a Musical Serrano, íbamos a comprar los métodos Serrano. y bueno, y toda la información era como con cuentagotas y era carísima, ahora lo pienso, Ya. y los VHS y todas esas cosas, pero tenemos acceso a ella. Que luego hablando con otros Bueno, amigos de Soria o de Canarias, vamos, ellos en los 80 era imposible acceder a un material así, ¿no? claro, claro, claro. Y yo, hombre, yo con Tony he coincidido hace años en en algún grupo, alguna cosa. Es un tipo metódico, ¿verdad? Es un tipo así con metódico y con hábito de estudio y eso, Sí, sí, pero ¿no? ahora a Sí. lo mejor no,
es lo normal, ¿sabes? Que la gente tenga un hábito de estudio, tenga una organización, pero hace 35 años no lo era. Claro, Ya. yo tenía 10 o 12 años y a mí me parecía que era normal, pero con el tiempo he valorado mucho todo eso, ¿no? Qué bien. Y de ahí, ¿cómo contactas con el primer grupo en Zaragoza? ¿Con quién empezaste a tocar? ¿Con qué grupos en Zaragoza? Yo el primer grupo fue con Recreo del Opio, que fue como mi grupo y por medio de un amigo del pueblo que tocaba una orquesta, que tocaba con, yo creo que lo conoces, con Alfredo Marmota, que dejé a los caballeros, Alfredo López, que él era Alfredo cantante de una López. orquesta y no sé qué, y él tenía un grupo y ya en el momento que empiezas ahí, Puede unos ser. grupos te llevan a otros y al final pues bueno, me vi con 20 años tocando todos los días, de lunes a sábados, tocando en salas todos los días. Y ¿Ensayas entre en Zaragoza? eso en Zaragoza, sí, yo pillé ¿En una qué, buena en época. qué, qué salas había en Zaragoza entonces para tocar? Pues mira, La Piedra, la Ah, Morrissey, bueno. eh, algunos así tipo El Zorro y Sí, 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 sí. Ahora que lo has empezado a comentar, sí, me acuerdo. sí, y luego estaba la Embruto, La sala Z. la Sala Z y no sé, recuerdo que repetíamos salas todas las semanas, Sí, había como las fijas y luego había mucho movimiento. En aquella época, acuérdate que grupos como Ixo Ray, Los Berzas o podían hacerse un verano de 80 conciertos por Aragón. sí, 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 verdad. Y yo me acuerdo, Sería. el primer grupo que creo que tenía 18 años, que no era mi grupo, era como músico de sesión, fue Niño de Brasil. Ah, Y claro, imagínate, salir a tocar a Madrid, a Barcelona. Y luego que tocabas, hacías tus 20 o 30 bolos para el verano en los pueblos. ¿qué año más o menos era eso de Nice del Brasil? Porque tuvieron un par de años que sonaban bastante, ¿no? No, Sonaban temas en. yo fui después. Ah, Yo fui después. Hubo unos años que era Niños, Las Novias, Héroes, eran como los tres grupos así. Aparte había bastantes más, Distrito 14, especialistas. sí, Y 14. se tocaba, quiero decir, yo tocaba mucho. Esto te hablo entre los 18 y los 24 años, esos 6 años, 5 o 6 años. Luego ya con 24 me vine aquí. Entre todos esos grupos eh, de Zaragoza estaba Amaral. Toqué con ellos en Zaragoza, y luego ellos se Entonces, vinieron aquí, ficharon con Virgin, sacaron primer disco y en el segundo fue cuando entré a trabajar con ellos. ¿tú sabes que yo toqué en un grupo con Eva de batería hace 1000 años? Con Bandera Blanca, No, no, no era exactamente un grupo, se hizo una performance que se ponían eh, imágenes de películas y había una banda recreando esas bandas sonoras de las películas y ella era la batería. así. Pero hace, sí, Y no sé. ella tocó la batería en un grupo que se llama Bandera Blanca. Ah, Y coincidimos en un festival que yo tocaba con un grupo de Quinto de Ebro que se llamaba Tranqui Tranqui. Y yo tenía 16 años y ella era la batería. Y me acuerdo que estuvimos hablando, compartimos equipo. ah. Y luego, años más tarde, ella tenía su proyecto y yo toqué con ellos. ¿Se acordaba de eso? Cuando se acordaba de... Sí, Sí, de ese concierto y sí, porque entonces tocabas 2 veces al año, con 14, 16 años. claro, Eran los primeros claro, comienzos. Tocabas en la sala de tu pueblo, en la del pueblo de al lado y luego en un festival de estos para las fiestas del pueblo. claro, Sí, claro. sí. Y luego con 24 te vienes a Madrid. Sí, me vengo O sea, a... Amaral fichan por Virgin y te llaman para formar parte del grupo y vienes. En el ¿Qué año segundo, es eso? en el segundo disco. El Ellos segundo hacen el disco. primer disco que se llama Rosita o Amaral, no sé si... Y ellos forman una banda y bueno, hacen salas, presentaciones, tal. Eso no, a lo mejor no acaba de funcionar muy bien. Y para el siguiente disco quieren cambiar la banda y ahí es donde entramos Santi y yo de Zaragoza. Santicomet. Sí. Sí, muy bien. Y ahí empezó todo Y en Madrid. Pero mi época de gariteo, de verdad, fue en Zaragoza. porque en Madrid no has hecho mucho garito. No, no, porque No. yo vengo a Madrid
unos años donde tenías un mes de ensayo, 50 teles y 150 conciertos. Entonces yo Madrid Vaya, durante los 4 o 5 primeros años era una residencia cada 2 meses en invierno y luego cada 15 días estabas 3 días en casa. Entonces, sí, yo llevo en Madrid de los 20 años, pero los 4 primeros años apenas estábamos en Madrid. ibas a dormir a Madrid, ¿no? Ibas a casa a dormir. Claro, salías, todas las giras solían empezar en promoción en marzo o algo así, ensayos todo el mes de abril y en mayo o arrancábamos, o antes, en febrero ensayos, promo En en febrero, marzo sí, un poco antes. y en abril ya estábamos de gira, que solía ser tipo de martes a domingo. Eso era todas las semanas. Y a partir de mayo ya eran 12 días de bolos, 2 en casa, 18, uno tal, y luego llegaba agosto, o julio, agosto, septiembre, y con las orquestas, 28 días en julio, 31 en agosto y 26 en septiembre. Joder, Y eso fueron muchos años, fueron, pues eso, como 4 o 5 años. seguidos con Sí, Amaral. sí, sí, sí. De Sí, hecho, acabamos pues, porque claro, bueno, un año hicimos 260 y tantos conciertos en año y medio, algo así. Claro, era vivir, era una forma de vida muy chula además, ¿eh? Te pillé eso con 25 hombre, años. claro. Y además estábamos 18 días juntos y teníamos 2 de fiesta y quedábamos para ir al cine, para cenar juntos. Había como una ¿Y necesidad. eran todos esos conciertos como grupo solista? O mezclando en festivales, porque es un montón de bolos, como, o Casi sea, son todo, un montón de todo grupo conciertos. solista, casi todo grupo solista. Es verdad que los primeros años era más conciertos a las 12 de la noche en la fiesta de los pueblos, a mitad de la orquesta o en el escenario enfrente de la orquesta. Y luego la cosa se hizo así muy grande y eran recintos. Entonces pasamos de Joder. 150 a 110 o 90, algo así, pero siempre. Aún así, fíjate qué montón o sea, comparado con lo que hay ahora, vamos, no, no ahora por lo de la pandemia, sino ya en los últimos años, esas cantidades de conciertos con un artista, eh, Entonces era lo normal. Estaban los artistas ahí como super top, Alejandro Sanz y no sé qué, que era todo más selectivo y luego había un montón de artistas que hacían todo. Y fíjate, estaba pero para, el año del disco, que eran 150, y el de no disco, que eran 90. fíjate, Y acababas ese y ya sabías que en febrero arrancabas con el siguiente. Estaba todo como. sí, sí. Joder. ¿Y a América fuisteis con Amaral? Sí, sí, y funcionó más en Argentina. Luego con el canto Ah, fue más en México. con el canto, pero entras más tarde. ¿Cuándo entras con el canto del loco? Con Más el canto tarde. 2008. Con Amaral estuve del 2000 al 2006. No, sí, hasta los 7 años, del 2000 al 2006. Y luego tuve un año entre Amaral y el canto, donde hice como muchas cosas así más pequeñas. Y 2008 entré con el canto. Y eso es también otro subidón, o sea, otro subidón de un montón de bolos y un montón Sí, de gente, ¿no? Me imagino. pero ya no eran 150, eran 90. Ah, 90 y ganaba más que bueno, 150, es decir, era como un nivel más, ¿no? De sí. producción, pero en cualquier caso, en el año 2000, cuando empiezo a tocar con Amaral, la cosa ya empezaba a cambiar. En 2000, 2002 entra eh, todo el tema de Operación Triunfo, muchos artistas nuevos, los que hasta entonces habían currado mucho ya no curraban tanto. Hay como una revolución en la industria. eh, mm, Sí, esos primeros años sí, sí se notó bastante sí, en el circuito de artistas, sí que es verdad que pero los bueno, formatos Operación Triunfo, yo bueno, aunque estaba en un buen momento, Amaral estaba en un buen momento, pero creo que era, bueno, creo no, era lo último de lo que había sido el girar y todo eso. ajá. Y luego cuando Amaral para un poco fue cuando entró con el canto y también es lo último de lo que se estaba en aquella época, solo curraba así el canto y Serrat y Sabina. O, creo que eran las 2 giras con esos cachés Sí, y, y ese tipo de producción. Estamos hablando de 2008,
que entre el 2008 y 2010 hay un parón también, hay como otra crisis, Sí, donde mucha gente a tu alrededor ves que no está currando, ¿no? Gente que curraba en unas giras o en otro, de repente pues no hay trabajos y demás, ¿no? Yo ahí hice 3 años con el canto, luego 4 con Dani Martín en solitario, y ahí donde ya ves que todo ha cambiado, ¿no? Entre 2010 y 2014 ya no se hacen 90 bolos. Ya nadie hace 90 bolos en esas condiciones, ¿no? Pero sí. yo en 2014 fue el último año que hice con Dani, en 2015 pues de repente no hacía una gira de 80 bolos, pero hacía 3 de 20, entre 20 y 30. Que de repente fue como, bueno, me di cuenta que era otra etapa, no para mí, para todos, ¿no? Pero que Para bueno, todo el mundo. de alguna manera, en mi caso era distinta. Eh, con su atractivo también, ¿no? De repente yo nunca había hecho 3 giras a la vez. Tres repertorios. Yo, Tres repertorios, sí, tres claro, artistas, tres... formaciones distintas, con músicos distintos, donde todas molan y tú tienes que estar a la altura de cada uno. Y te haces 3 días con uno, vuelves a tu casa, 2 días con otro, tienes que cogerte el coche y no sé qué. Bueno, Eso como profesional a mí casi me gusta más que ciento y pico días con un artista. a ver, Porque, porque yo, bueno, yo me refiero, al bolo 30 con un mismo repertorio de un artista, yo ya me empezaría un poco no a cansar, pero sí como a acostumbrar y como que bajas un poco el nivel o la intensidad. ¿Puede ser? O tú, ¿cómo haces para mantener, cómo hacías para mantener la intensidad, llevar el bolo 90 y salir del escenario y estar con las mismas ganas que el bolo 1? a ver, yo las he vivido, los dos tipos de giras he vivido primero con mucho atractivo, ¿no? Y luego yo les he sabido coger el tranquillo a unas porque te requiere ponerte las pilas. Es decir, yo estoy 4 días con Coti, vuelvo a mi casa 1 y me marcho con la Mondragón 2 y me tengo que repasar el repertorio de la Mondragón. Ya. No sé si es por inseguridad o porque es mi manera de meterme en la piel de la Mondragón. O me ha pasado de hacer 3 días con la Mondragón y el cuarto es Miguel Ríos y llego al hotel y en lugar de descansar me tengo que repasar todo el bolo. Ahí encima de la cama, tal, porque necesito ir a la prueba y sentir que vivo solo para eso. Ya. Entonces, a ver, repertorios, sobre todo el de la Mondragón, que lo tengo muy trillado y a lo mejor no tengo que... Me subo al escenario y ya sale todo, ¿no? Ya está en tu disco duro. Pero aún así yo necesito eso. De repente lo repaso y ya me quedo tranquilo y voy a la prueba y parece que llevo tocando todo el mes con la Mondragón. Claro. Y me suena, desde el primer golpe, me suena todo como si llevara haciendo eso toda la semana. No vengo de otros repertorios. Entonces, el estar haciendo 3 giras a la vez requiere, o por lo menos a mí, estar con la pila puesta y la capacidad de cambiar aunque toque lo mismo, pero el envoltorio no es el mismo. Entonces tienes que darle el acento que te pide un trabajo u otro, ¿no? Y luego lo de hacer una gira, porque imagínate la de veces que he podido tocar yo, como hablar o zapatillas con el canto loco, ¿no? En 7 años, o las veces que habré tocado las mismas canciones. La época de Amaral fue una época de aprendizaje. Todos teníamos 25 años, era la primera vez que hacíamos una gira así, y yo me acuerdo con Manolo Mejías, el bajista, que nos grababan los conciertos en un minidisc. Minidisc era el tal. Minidisc, sí. Sí, sí, El sí. técnico de monitores nos grababa todas las noches el concierto. Y llegábamos a la habitación y cada uno con un casco escuchábamos todo el concierto. Y comentando la jugada. Oye, en este tema, cuando tú haces esto, mola que dejes que salga el feel de bajo y tal. Es decir, todos los días, pero así, ciento y pico conciertos. Y un año Hostia. y otro. Es decir, para mí fue, imagínate, ahora lo pienso y digo, madre, qué taraos, ¿no? Pero en aquella época, todo el tiempo... Bueno, claro, con 25 años, con la primera gira así grande y tal, pues hombre, esa actitud desde luego es la que mola. O sea, hacer eso con Pero esos años no es fácil, ¿eh? O sea,
Pero no todo el mundo hace eso con esa edad. Lo que pasa es que estábamos todos en la misma dirección. Juan nos pasaba mucha música a todos, escuchábamos música, tocábamos en la prueba de sonido canciones de Tom Petty o de Bowie. Yo qué sé, es que vivíamos todo el día juntos. Veíamos un montón de conciertos y de pelis en la furgoneta. Entonces no llevábamos portátiles ninguno, había una tele para todos. Y yo qué sé, y salíamos con esa actitud, ¿no? Ah, Hubo épocas de los Chili Peppers, de Alanis Morissette, todos escuchábamos lo mismo y comentábamos lo mismo y todos teníamos la intención de cada día mejorar un poquillo, ¿no? Luego es verdad que yo he tenido la suerte que siempre he tocado para cantantes con mucha energía. Con Eva es imposible no subirte a un escenario y desde el primer golpe estar ya ahí con todo el nervio. De hecho, en claro. estas épocas de 20 días seguidos, a partir del 10º estaba reventado. Estaba todo el día dormido, no sé qué, pero llegabas al escenario y era como un chute de todo y cada día era especial y nos dejábamos la vida en cada concierto. Pero eso lo mantuvimos muchos años. Qué guay. Y cuando cambié con el canto, bueno, era energía renovada, Parecido, claro. Porque gente nadie también tiene mucha muy, energía. muy currante. De hecho, llevamos un camerino con un backline y una hora antes de subirnos al escenario tocábamos medio concierto. Joder. Y salías ya con el primer golpe, ya vamos, hacíamos como el concierto al revés, ¿no? Como si una prueba al revés. Y te tocaba los 3 primeros temas y salías y ya estabas con el primer tema. Era como desde el minuto 1 ya estabas metido en eso, ¿no? Qué bueno. Entonces, Qué bueno bueno, eso. yo no sé. Es la primera vez que oigo hacer eso, ¿eh? Yo no he visto nunca un camerino con un backline para ensayar antes del bolo. Pues mira, cuando entré con el canto, a diferencia de Amaral, una hora antes del concierto, el camerino del canto, imagínate, era entre futbolistas, actores y no sé qué, era una fiesta. Entonces salíamos a tocar y estaba todo el mundo como perdido, ¿no? Oye, no, que espera, Dani a 2 minutos de salir estaba pendiente si llegaba Sergio Ramos y no sé qué, era como... Ya. y un día me junté con él y digo, chico, yo esto no lo he visto nunca. ¿Os imagináis antes de una Copa del Rey que en un, ¿cómo se dice? El vestuario. En un vestuario del Real Madrid estuviera ahí Leiva, Quique González, no sé qué cosa y de fiesta, porque ayer a jugar una final, ¿no? Entonces yo les propuse como no podíamos echar a la gente, porque ya había un sistema en el canto que era así, de que los camerinos estaban siempre llenos de gente, yo Sí, sí, sí. propuse, aparte eran todos recintos muy grandes, había muchas salas, y dije, oye, ¿por qué no montamos un backline? Y una hora antes, como no podemos echar a nadie, no vamos nosotros. Y sí, tú estabas hablando con unos, con otros, y el road manager te iba diciendo, oye, cuando queráis ya podéis ir pasar a tal. Y de repente te aislabas de todo el mundo, te centrabas, tocabas un rato y salías, vamos, ya todo enérgico y sobre todo Es, rodeado de música y no tenías que llegar al quinto tema para ver que eso está empezando a engranar. para meterte en el concierto, Claro. claro, claro. Sí, tiene mucho sentido, pero es la primera vez o sea, me lo podía haber imaginado, pero nunca, o sea, es la primera vez que oigo eso y que se ha hecho aquí en España. Sí, O sí, sea, sí. y fue una idea tuya, Sí, 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 eso. sí. Claro, ¿y qué Es necesitamos? buenísimo Pues eso. una batería, un equipo de voces y tal, y sí, sí, Dos amplis, dos micrófonos y hasta para arrancar, a calentar. sí, sí, Qué sí. bueno eso, buenísimo, buenísimo, qué guay. Y sí, porque se podía hacer, quiero decir, que había presupuesto para hacer todo ese tipo de cosas. Sí, Y, claro. y el canto era un grupo, pero muy currante, que volvías de hacer América y 2 días después te metías a ensayar para no sé qué movidas de un concierto que había, bueno, un concierto no, 5 noches no sé dónde, ¿no? En Barcelona o tal, ¿no? Ellos eran muy trabajadores y no sé, ver una máquina que estaba muy bien engranada bueno, así de bien funcionaba todo, claro. O sea, y se prestaron a hacer eso, a romper ese ritmo de antes de empezar, o sea, lo de Dani y los músicos, sí, o sea, entraron a... Sí, a los únicos que no les pareció bien la idea fue a los backliners, que de repente tenían que montar. Claro, Ahí hubo pobres, hombre, una crisis con los backliners, pero claro, 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 a ver, cuando yo entré en el canto,
Pero ahí había pasta para meter dos backliners más de refuerzo para montar solamente eso. O sea, ahí sí, hombre, pero pasta no sería, entonces. Ya, claro. a un backline que tiene que decir, no, ahora tienes que montar, aparte de esto, el camerino con Ya, la batería o no sé ya, qué. ya. Como, tío, ¿para qué dices nada, no? Pero es verdad que yo en todos los cursos que he hecho siempre me he sentido muy, muy querido, muy valorado. Es uno para mí de los tres pilares que tiene que tener un trabajo, ¿no? Que te sientas querido y valorado, Ya. que ganes dinero y que sea algo que Y te que, guste, te motive y tal. o por lo menos dos de ellas, que ganes pasta O una, y que ¿sabes? aprendas, Sí, que estés valorado y que ganes pasta, sí. que aprendas y que estés valorado. O sea, dos de esas tres tienen que coincidir. A Si ver, no, sí, yo siento que las tres se han dado en casi toda mi carrera, ¿no? Y, pero la de sentirte valorado y que aportas es, claro, es verdad que yo casi todos los trabajos han sido más de grupos que de acompañar a solistas. Entonces, hay una mentalidad de grupo, de forma de es trabajo. distinto, claro, Con Amaral, claro. con el canto, cuando hice Nayua y Carlos Jean también, que tú das tu opinión, y claro, y cuando te dan la oportunidad de opinar, pues te vienes arriba, claro. Y ayudas a hacer setlist, a proponer cosas, se te escucha y eso se lleva adelante. Qué guay. Y bueno, yo me acuerdo que en el canto me dijeron, tío, cualquier cosa que tal, lo vemos, porque nosotros queremos, ellos tenían una actitud de aprender, ¿no? Yo venía a hacer gira con músicos profesionales y de repente entré a suplir un componente de un grupo y bueno, y lejos de sentir como otra manera de tal, me dieron la oportunidad de que yo propusiera como, bueno, cualquier cosa, ¿no? Y me sentía como uno más de la banda a la hora de preparar shows, de hacer un repertorio o de proponer cosas como Qué estas, guay, ¿no? qué guay, qué guay. Mira, Vicente Climent, te mando un abrazo, que está por Dime, aquí. esa onda, Vicente, qué majo, gran batería, gran tipo, un personaje interesante, Vicente Climent. totalmente. Muy bueno. Que tú tienes muy buen rollo con las baterías de Madrid, ¿no? Bueno, que en general con mucha gente, pero sí que te veo con Vicente, con Ángel Crespo, Pero Barceló, a ti, sí, Dani Griffith. ¿no? A ver, en el caso de los músicos los baterías que son como una generación por encima, como Pedro, Ángel Crespo o Climent, eh, son baterías que yo los conocí cuando empecé a trabajar en Madrid. Hacia ellos había una admiración, pero luego cuando los conoces, en la mayoría de los casos han sido amigos donde hemos comido juntos o comemos Claro. juntos. Y, y sí, la verdad yo no sé de otros instrumentistas, pero los mejores amigos míos, ya no en Madrid, en Zaragoza también, son baterías, porque compartes, no sé, muchas más cosas, ¿no? Sí, pero es raro porque, claro, con baterías es raro que tú coincidas en un trabajo con otra batería. O sea, Nunca. Hemos nunca, coincidido con ellos claro. cuando hemos hecho festivales y de En repente... festivales o en televisiones o en algún show de alguna Y a cosa, raíz pero de, en esa época que no había otra manera de ponerte en contacto con alguien que admirabas, ¿no? Eh, claro, pasaban esas giras por Zaragoza, tú los veías a lo lejos, y, oh, cómo mola ese bate, pero yo no había otra manera de acceder, ¿no? Eh, claro, claro. y cuando empecé a coincidir con ellos, pues bueno, ahí surgió una amistad. Incluso con algunos, de salir con frecuencia a comer, a cenar con las parejas, sin hablar nada de baterías. Era como luego quedamos nosotros y nos ponemos la cabeza como... Y hablamos de baquetas y de parches y Pero es verdad movidas. que al final con todos me une una amistad de muchos años No, y porque sí, sí, te lo digo porque lo he visto y porque lo veo y está guay, y me resulta es curioso. bonito. ¿Eh? Ah, es muy Porque bonito. claro, tiene que ser que quedéis para veros. O sea, quiere decir que coincidáis trabajando juntos. Por eso lo digo, o sea, Bueno, que es quedar para verse con un colega que no coincides trabajando. sí, Por sí. eso me resulta curioso. Es bonito y de hecho en Zaragoza con Carlos Catarecha, Quique Sí. Casanova y Nacho Flores, los cuatro, menos estos últimos años por la pandemia y tal, desde que yo estoy en Madrid, desde hace 20 años, todos los años, un día en Navidades, quedamos juntos los cuatro
para comer, nos ponemos la cabeza hasta se nos hacen las 10 de la noche y, y bueno, tenemos ahí nuestro WhatsApp los cuatro y es bonito, es decir, yo voy muy poco por Zaragoza, entonces es como el día de referencia, ¿no? Claro, Y claro, sobre claro, claro. todo, estamos hablando con Quique éramos los compañeros de ir a clase juntos con 12 años, a las clases de Tony. Casa de Tony. Sí, y Claro. una Todos cosa, habéis pasado por allí, claro, ¿no? Todos habéis pasado por Tony. O todos, sea, sí, sí, sí. Nacho y Carlos este. venía después, era el de las 6 de la tarde, nosotros éramos de las 5. Y que veníamos de los pueblos, y con Quique quedábamos en Serrano para ver las novedades, que siempre había lo mismo, pero nos hacía ilusión ver tantos platos y tal, ¿no? Entonces, esa misma, ¿cómo se dice? Esa misma hermandad en la que tengo en Madrid con los músicos que hay aquí. Con Climent, Sí, Barceló. Con Barceló, ¿puede ser que diste alguna clase con Barceló cuando llegaste aquí a Madrid? sí, yo creo que Porque di, tú lo conocías claro, tú y yo lo conocías de él, estaba con Ketama y eso, sí, y entonces sí, ya. Barceló nos rompió el pecho a todos con Ketama, era como otra manera de acompañar, de tal. Claro, sí, Y, ¿verdad? y yo creo que di una clase con Pedro, porque fui una vez a un clinic suyo y de repente el tío está hablando de cosas que yo llevaba tiempo buscando. Claro, yo cuando vine a trabajar aquí me cambió todo el concepto de la batería. Yo llevaba unos años, no sé, tocando 8 o 10 horas al día, creyendo que por tocar más digo, por estudiar más iba a tocar más, ¿no? Todo, doble pedal, Latin jazz, la clave con el pie izquierdo, el no sé qué, era como, venga a estudiar, ¿no? Y Sí, sí, sí. sí, era en esa época donde teníamos unas referencias que de repente salieron ahí hueques con la ayuda de todos lados y parecía que dedicarte a esto tenías que controlar todos los estilos y mucha técnica y no sé qué, ¿no? Y Y tocar muy rápido claro, claro, y de y todo. repente vengo a Madrid y para la primera gira me dicen, no, no, ven solo con un bombo caja Charles y un timbal y un plato. Y, hostia, y yo me sentía como, ¿y ahora qué hago solo con esto, no? Solo con esto. Y ahí para mí empieza un aprendizaje forzoso, donde hay un montón de gente que sin ellos saberlo, comer un día con Climent o cenar con Pedro o ir a un clinic de Pedro Barceló y de repente ver que el tío está hablando de cantar a la vez que tocas, de no sé qué, Sí. tal. Entonces dije, hostia, lo que está diciendo Pedro en este clinic es algo que yo llevo tiempo y de repente lo tenía todo como mucho más organizado y más enfocado, ¿no? Entonces, casualmente, 2 días después coincidimos en una tele, en unos premios estos de la música, que él estaba con Miguel Ríos cantaba con Miguel Ríos tocaba con Miguel Ríos y Manolo García, que decían Insurrección y yo estaba Ah, con puede ser. Amaral. Y me acuerdo que estuvimos toda la tarde en el camerino, juntos. Y ahí nos pasamos los teléfonos y yo le llamé unos días después y dije, oye, él no había dado clases o no daba clases. Y dije, quiero quedar contigo porque vi esto y me gustaría charlar contigo de todo eso, pero tal, no para tocar como por Barcelona, ¿no? Pero sí para que me ayudara a buscar ahora, a sacar el mejor yo, ¿no? De esa manera. Sí, Pedro habla de cantar la canción, sí, o Sí, sea, de tocar cantando la canción, y entonces, como, claro, inevitablemente te vas a meter mucho más dentro de la canción y vas a trabajar para la canción, claro. no tú como instrumentista que estás ahí acompañando o que igual de repente quieres demostrar o Mira, quieres todo esto que te has es aprendido y una tal. manera de meterte en la música, de tocar el instrumento, no desde el propio instrumento, buscando hacerlo todo bien, sino por delante del instrumento, donde te rodeas de música, cantas todo lo que está pasando y la batería es una de las cosas que están pasando, pero no es la principal. Entonces, claro, Ajá. yo también, eh, ya cuando vine a Madrid, ya llevaba tiempo un poco reencontrándome. Me había perdido con todo el tema este de la fusión y todas esas cosas y, y estaba buscando encontrar un poco lo que me había hecho dedicarme a la música. Yo todavía he escuchado grupos y canciones y cantantes y lo de la fusión me despistaba mucho de la necesidad Ya, del oficio, ¿no? claro. Y bueno, y recuerdo que esos años lo que aprendí, pero de hablar con uno, de quedar con otro,
y lo que te decía, que di una clase con Pedro, que quedamos a las 10 de la mañana, comimos juntos y llegué a mi casa a las 11 de la noche. Esa fue y ahí Qué guay. pues ya surgió una amistad muy, muy bonita. Qué guay. Sí, hombre, Pedro es un tipo también especial, como él como persona y tocando, claro, tocando también, pues el otro día hablábamos, no sé con quién hablaba, que cada uno toca un poco como es, como Moisés Sánchez, estoy hablando, Sí, que cada uno toca un poco como es, ¿no? Y sí que es verdad que Pedro tiene esa filosofía distinta, como de vida, y también realmente toca distinto y ya. mola. Pero Pedro es un tío con el corazón en la mano y te abre todo como Vicente, como Ángel Crespo, y que con Ángel he sido vecino, hemos estado viendo a 50 metros 10 años. Entonces imagínate, ¿no? Cuando mi chica iba a luz, que yo tenía 18 conciertos ese mes con el canto, y era julio y estaba todo el mundo de vacaciones, no había nadie en el barrio, el encargado de acompañar a mi chica, en el caso que se pusiera, era Ángel, Cargado. es la relación. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, que al final a mí me parece que es muy bonito el compartir, y yo he aprendido mucho porque era muy, muy, muy joven, tenía muchas ganas de aprender y bueno, y fui cogiendo de todo lo que me resultaba más atractivo y trabajando. Es verdad que también en esos años, cuando hacíamos 150 conciertos, a lo mejor Madre mía. te ibas a Galicia y te pegabas 7 días. Hacías de camino Melide, Aspontes, Carballo, Musía, La Coruña, tal, y te volvías. Entonces las distancias de un concierto a otro no eran muchas, eran hora y media, 2 horas. Y recuerdo que todos se metían a la habitación, porque ibas a comer al sitio donde ibas a tocar al día siguiente. Tocaba por la Ah, noche y te levantabas a las 12 y a las 2 estabas comiendo ya en el siguiente en pueblo. el sitio, sí. Y la prueba era a las 8 de la tarde. Entonces, de las 3:30 o de las 3 a las 8, todos se metían con el bajo, con la guitarra a su habitación y decía, ¿yo qué puedo hacer, no? Y ahí yo creo que aproveché todas las horas. Y me vino muy bien para estudiar sin batería, para escuchar las canciones, Ajá. para saber lo que hacía el bajo, la guitarra. Me escuchaba y me repasaba todos los días el repertorio. Luego llegaba a las 8 o las 9 a probar sonido, cogía las baquetas y tenía la sensación que había estado tocando toda la tarde. Y es que realmente había estado toda la tarde con unas baquetas. Claro. Donde empecé a organizar mi trabajo, lo que hablaba con Pedro lo podía llevar a la práctica, pero todo sin batería. Porque yo Qué decía, a bueno, qué ver, trabajo. toda esta gente que han estado toda la vida girando con Eric Clapton, con tal, y que son todos los mejores músicos del mundo, eso cuando estudian, cuando tocan una batería. Tú imagínate, si yo no tenía tiempo haciendo una gira por España, imagínate los que estaban girando por el mundo, ¿no? Claro. Hombre, esa gente, cada concierto es un estudio. O sea, cada concierto tocar con esos músicos Sí, sirve de estudio de. pero tú has viajado por América y sabes la cantidad de horas que se te van en aeropuertos, en vuelos, en esperas. Entonces, Sí, claro, claro, hay claro. veces que dices, llevo tres Sí, días y no he cogido ni las baquetas, ¿no? Pero sí, yo, no, 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 sí, sí. sí, que yo en esa época siento que todo lo que tengo ahora que es parte de mi material o de mi manera de entender el instrumento, lo comprendí en esos años de estudiar en la habitación de los hoteles, donde Qué ordené bien, lo que quería, donde ordené mi visión del instrumento, ¿no? qué guay, A qué ver, guay no, eso. no digo para buscar tu camino. Hay un momento en el estudio de un instrumento, o por lo menos yo lo siento así. Al principio es coger toda la información, estudiar todo qué tal, pero hay un momento donde tienes que cerrar todos los métodos y hacer tu método. En mi caso fue en base a mis necesidades. Yo me iba a grabar y salía con una libreta y me apuntaba todo lo que tenía que estudiar. Yo tenía un mes para prepararme el repertorio y se me hacía corto. Tocar 20 temas, que 10 ya los había tocado el año anterior, pero imagínate, yo de cada tema decía, aquí esto de técnica, esto de independencia, no sé cuántas, y me podía pegar días con una movida no lo sé, igual es por mi limitación, pero yo lo hacía así, ¿no? Y luego me he dado cuenta, cuando empezaba a dar clases, que llevo dando clases 4 años, que de repente mmm, digo, hostia, pues no lo hacía tan mal, porque me he hecho fuerte en esto otro, en las Ah, necesidades. Para mí había un oficio que defender con 24 años, imagínate la experiencia que tienes, ¿no? ya, claro. Y que vas a grabar el estudio y todo te asusta, el clic no tal, y de repente
pues bueno, cómo desarrollar, cómo trabajar con el click para que sea parte de mi caminar, ¿no? En vez de una cosa como impuesta para tal, ¿no? Y me acuerdo, pero con una libreta, yo soy siempre muy organizado y eso, y para mí preparar un repertorio, vamos, acababa la gira y seguía todavía estudiando el repertorio. Yo qué sé, luego no sé si se nota mucho fuera, pero a mí me hacía sentirme seguro y... Hombre, desde luego a ti trabajo no te falta, o sea que notarse se notará, o sea, eso está claro. Y Claro. ahí va, se me va esto. Está viendo, hay gente que está entrando. ¿Con quién estás tocando ahora? Sí, que, o sea, también te veo colaborando, o sea, te veo tocando con artistas grandes, pero también luego de repente haces cosas con gente más joven, gente más, menos, eh, es que no sé cómo decirlo, que no suene raro, no es que sean menos que otros artistas, sino que están empezando, ¿no? Sí, a Que, o ver, sea, tienes suerte que te llama, bueno, suerte, te llama gente muy potente y luego también haces cosas con gente que está empezando. Y eh, eso mola mucho. sí, es algo que yo los años de Amaral, del canto, bueno, hasta hace muy poco, la verdad, eh, es que me meto tanto en los trabajos que no me da tiempo para hacer muchas más cosas, ¿no? Pero la diversidad un poco y las ganas de hacer otras cosas con gente joven, porque te aportan otra energía. Aparte, hay gente joven que viene con mucha información, que Ya. la mayoría, sus padres son músicos, tal, pero que hablas y hablas de cosas que yo he vivido en los 70 con la música que escuchaba y ellos la controlan toda y más, ¿no? Entonces, Qué guay. no sé, por ejemplo, con Cristina Rubio en su proyecto y esas movidas, a mí me encantan porque me dan una energía especial, me hace estar en contacto con otras generaciones y al final compartes música y la pasión da igual. Sí, no, está guay, está muy bien, ¿no? Porque es que te veo, o sea, sí, está Cristina Rubio que estaba por aquí, ahora que he visto alguna cosa que has hecho Y con ella. me Muy encanta. bien. Y no hemos hablado de Miguel Ríos, no hemos hablado, por ejemplo, casi. ¿No? Miguel Mola Ríos tocar con Miguel Ríos, ¿verdad? Miguel Ríos ha sido un regalo, como muchos, que me ha dado esta profesión, ¿no? Un regalo en un momento donde no cuentas ¿No te con lo ello. esperabas? O, No. o- Sí, fue o- una cosa así. hay cosas que has deseado, unas pasan, otras no pasan, y yo siempre me quito las responsabilidades, como si no pasa, porque no tiene que pasar, y porque a lo mejor si hubiera pasado, mm, es mejor quedarse con el que hubiera pasado, ¿no? Ya. Y, y, y lo de Miguel, pues eso, es algo que no estaba en mi cabeza y de repente me devolvió a mi infancia y mis primeros discos, que era el Rock and Rio, como los de mi generación, ¿no? Yo Sí, es que nací, yo sé que tú, o sea, que tenías un póster de pequeño del Rock and Ríos, puede ser, ¿verdad? sí, es que Miguel Ríos, con el Rock and Ríos, fue a Zaragoza al estadio de la Romareda con Luz Casal y Leño. Ese póster, ese lo tenía yo. Y yo les Qué di el bueno. coñazo a mis padres para que me llevaran, pero yo tenía 8 años o muy poco. Y mis padres fueron y me trajeron un póster. Y, y yo lo tuve ahí, vamos, de hecho lo busqué, pero no lo encontré. Lo tuve hasta los 20 años, lo tuve en mi Joder, habitación. Y claro, fíjate que. y yo me acuerdo con mi hermano tocando todas las canciones en el salón, pues lo que hacíamos los chavales en aquella época, que vivíamos muy rodeados de la música y eso era lo más, el Rock and Ríos era lo más, nada había sonado así. Y de hecho, cuando empezamos a trabajar la gira, yo me acuerdo que íbamos, el cuarteto lo trabajamos como una semana o así, en el estudio José Nortes con Miguel, y nos pasaban la sesión del día, nos la pasaban en audio, y yo la escuchaba y decía, joder, qué breaks tan guapos, ¿cómo he hecho yo esto? A mí, ¿cómo se me ha ocurrido esto, no? Y iba al Rock and Ríos y es que los tenía dentro y me salían tal Nada, cual, ¿no? qué bueno. Entonces fue muy ¿Quién bonito. estaba quién es la batería del Rock and Ríos? Sergio Castillo. Había Ah, Sergio el Castillo, es otro, verdad. es que no sé cómo se llama el apellido, es complicado, es de un apellido vasco. Yo creo que era vasco. Vale, vale. Y, ¿Y qué cuarteto estabas? Estaba Javi Saiz, José Nortes, tú y. y Luis Prado. Ah, ya. Y luego 54 músicos en una Sí, sinfónica.
eso fue una cosa que me pilló con estos años y la supe defender, pero me pilla 10 años atrás y no sé ni cómo... Es difícil, claro. No fue fácil, ¿eh? No, sí, sí. No fue fácil porque ensayamos primero el cuarteto con Miguel, todo muy bien, con su pulso, tal, y luego llegamos a ensayar con toda la sinfónica, que en principio creo que había un día o 2 días que ensayábamos con la sinfónica sin Miguel. Ah, mira, perdona, mira, Vicente Climen dice Mario Argandoña, chileno. Exacto, sí. Puntualiza a Vicente. Sí, Gracias, Vicente. sí. Entonces, claro, recuerdo que teníamos un par de días de ensayo sin Miguel, pero el primer día yo llego a las 11 y ya estaba Miguel allí. ¿Sabes? Eso de, no, Sí, que estaba en sí, sí, casa y estaba sí, es nervioso. que sí. Claro, ¿qué pasa? Que de repente, bueno, ¿y esto cómo va? No, el director clásico se pone a dirigir a su manera. De repente las cosas suben y bajan de tiempo. Claro, Miguel venía de tocarlo todo con el mismo tiempo, la misma estructura, y eso era un follón. Que Miguel se volvía y me decía, Carlitos, tócalo como en los ensayos. No, aquí no vayas tan deprisa, no vayas tan... Y yo era como, ¿cómo le digo ahora que eh, Porque quién era el que mandaba allí, el director había de dos la orquesta. directores, el director clásico y el director, y José Nortes, el director del José cuarteto? Norte, sí, me refiero en cuanto al tiempo y eso, o sea, el tiempo, quién, Pues es que eso no uf, estaba claro y en no principio estaba el pactado. director cogió la dirección, el director de clásico, y eso era un desastre. Era un desastre porque la música clásica con lo moderno, el hilo que los une es muy fino, ¿no? Y vamos, lo pasé mal y diciendo, me echan, vamos, llego a casa y ya me está llamando que lo siento, tal. Pero yo me adelanté a esa llamada y según salimos llamé a José Nortes y le dije, mira, tío, esto es un follón, esto no puede ser así. Los temas son los de Miguel, son la misma estructura, el mismo pulso, Miguel los hemos trabajado así, y luego hay una sinfónica que va adornando y haciendo esto atractivo, pero Sí, no es un concierto sinfónico. Entonces yo le dije, mira, tío, yo lo veo así. Yo tengo que marcar los pulsos, tengo que dirigir la movida, salvo alguna intro que hace la tal. Es verdad que José me lo puso muy fácil. Luego al día siguiente hablamos con el director y dijo, sí, bueno, yo también lo había visto, tal. Y a partir de ahí yo llevaba el pulso el y ahí pulso cambió y todo. claro, Ahí ya empezamos a disfrutarlo. Pero no es qué guay, qué fácil. guay. En este país no hay una sinfónica que esté acostumbrada a tocar pop o tocar rock, ¿no? Yo hablaba esto con Sí, Coti, que le había grabado un concierto sinfónico, bueno, un concierto de sus canciones con una sinfónica, ¿no? Y él me decía que todas las primeras cuerdas llevaban clic. Es decir, el primer ajá. violín, el cello, todos llevan un clic porque luego el resto de las de los violinistas tocan con el primero. Claro, Y es el que tira claro, de la entonces sección. dije, hombre, esto me lo puedes haber dicho antes. Pero bueno, es Porque verdad que tuvimos días para ensayarlo tú tocas con clic, o habitualmente. casi siempre. Pero muchas veces por exigencias del guión. Cuando hay un teleprompter, hay unas proyecciones que van no sé qué, a tiempo, eso te exige llevar un clic, ¿no? Ya, Creo que en pocos repertorios, sí, con Coti, por ejemplo, él no quiere clic, quiere un clic de ajá. referencia. Es decir, yo cuando marco el pulso, Lo eh, marcas sobre un clic y después tú, vale, pero vale. enseguida lo quito y estamos todos en ese tiempo, ¿no? Si él quiere tirar para adelante, nos vamos para adelante. Es decir, es como que el tiempo fluctúa, pero con un criterio o partiendo y eso es bonito. Es decir, Ya. pero la mayoría de trabajos llevan pulso. Y aquí, con el repertorio de Miguel, casi todos llevaban pulso, menos en algunos momentos que había cosas, algún interludio o alguna movida muy clásica que yo no tocaba, pero luego entraba, aunque no llevara el clic, pero yo marcaba y entrábamos todos a una, ¿no? Qué No guay, fue, muy bien, no, muy no bien. fue un curro fácil, pero la verdad que lo disfruté un montón. Pues es que mola, porque estás tocando temas y dices, hostia, te acuerdas de que, hostia, y este también lo conozco, y este también, y digo, hostia, es que conozco todos los temas de Miguel. Claro, es que era ¿No? cerrar los Es ojos que y dejar. concentre todo el repertorio antes de empezar a ensayar. Sí, Por sí. lo menos en tu disco duro, ¿no? Como ahí, como de Claro, fondo. a mí eso me ha pasado con Miguel y con la Mondragón, que eran repertorios Ah, muy que bien. yo escuché de pequeño.
y que son parte de yo qué sé, de mi infancia y de mis... Claro, Porque claro. el resto de repertorios son discos nuevos que salen cuando tú empiezas el trabajo y, y bueno, que de alguna manera pues has crecido como profesional con el grupo, ¿no? Con Amaral o con el canto, Claro. pero bueno, de repente el hacer trabajos con estos artistas pues tiene su, Mola. su Muy bien. energía, es distinta. Esta es más emocional, más de que te hace transportar a, pues eso, a la infancia y bueno, es especial, es distinto. Qué guay, qué guay. Pues muy bien. Pues es que vamos a tener que cortar porque llevamos una hora ya ¿Así? larga y entonces Pues se me ha sí. pasado, tío, como si fueran 2 minutos. Lo que pasa es que yo aquí no puedo ver Eh, a nadie, ¿no? Ni a veces veo ¿Tú no ves, no ves los mensajes? Sí, tú no ves, si sí, mueves pero el... lo último veo Celia se ha Sí, unido. pero no hemos saludado a nadie. O sea, solo hemos hablado solamente con Climent, que ha dicho eso y poco más. Pero bueno, que Bueno, nada, muchas gracias a la gente por estar aquí. sí, Muchas un gracias saludo a a todos ti. y bueno, Muchas, muchas gracias a ti por estar aquí este rato hablando con a nosotros, ti contando por nuestras movidas, invitarme y aportar aquí un que ratillo. a la gente le resulta interesante. Nosotros pensamos que no, pero nosotros estamos acostumbrados a oírnos nuestras movidas cada uno, pero la gente con la que no tenemos contacto le gusta estas cosas de contar cosas internas de las giras y de los conciertos y tal, es una cosa que resulta muy atractiva A y la mí, gente me lo dice. Entonces, la verdad es que está muy guay, a mí me porque resulta vamos a conocer una... atractivo. Y en confinamiento que se puso un poco esto de moda de, venga, hablar baterías en grupos de baterías y demás, era como una ventana a Qué todo, guay. ¿no? Y bueno, y esto se disfruta un montón. Al final, pues hay anécdotas y cosillas que son atractivas. Claro, 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 claro. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, Nada, que tienes mucha curro esta semana, ¿no? Me sí, dijiste, tienes ahí, sí. tienes el lío. Vale, vale. Bueno, te dejo que te repases un par de repertorios antes de cenar y No, no, no. Desgraciadamente no vamos tan liados ahora, pero nos echa de menos, ¿eh? muy bien, muy bien. Oye, Un abrazo muy grande, muchísimas gracias y nada, que nos vemos pronto. venga, chao. Hasta luego. Hasta luego.